Vamos a estudiar los elementos ideales que forman los circuitos eléctricos. Empezaremos con los elementos pasivos, la resistencia, la bobina y el condensador. Aprenderemos a calcular la tensión a partir de la intensidad y la intensidad a partir de la tensión. Posteriormente, nos dedicaremos a describir las fuentes de intensidad y de tensión, tanto independientes como dependientes. La resistencia es un elemento que tiene un parámetro llamado resistencia R o conductancia G. Aquí vemos cómo representamos una resistencia. Ponemos un rectángulo con dos terminales. He puesto una referencia de intensidad I y una referencia de tensión U. Luego hablamos de las referencias marcadas en rojo. La resistencia cumple la llamada ley de Ohm. La tensión U es R veces la intensidad I. O bien, la intensidad I es G veces la tensión U. En todo instante de tiempo, tensión e intensidad son proporcionales mediante una constante R o G. La resistencia se expresa en ohmios y la conductancia en siemens. Y una es la inversa de la otra. ¿Qué ocurre si queremos escribir la ecuación de resistencia tomando la tensión hacia la derecha, como he puesto acá, y la intensidad hacia la izquierda? Pues es muy fácil. Hacemos un cambio de referencia. Si le ponemos un signo menos a la corriente I', la convertimos en una corriente que va hacia la derecha, como la tensión, de modo que U es menos R por I'. La bobina. La bobina tiene un parámetro que se llama inductancia, L. Aquí vemos el símbolo de la bobina. Son 4 semicírculos y 2 terminales. Marcamos una corriente y una tensión. La ecuación de la bobina es L por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Fijaos que no es necesario que circule corriente por una bobina. La corriente puede valer 0. La clave está en que la corriente cambie de valor, que tenga una derivada positiva o negativa. Es muy fácil calcular la tensión a partir de la intensidad. ¿Qué hay que hacer si queremos calcular la intensidad a partir de la tensión? Pues integrar. Llamamos menos infinito a un instante en el cual la bobina estaba descargada, no tenía corriente. De modo que podemos decir que la intensidad es la integral desde menos infinito a t de la tensión partido por la inductancia, integral que dividimos en dos partes, t sub 0 es un instante arbitrario, que significa algo para nosotros, de forma que fijaos que la corriente de un instante t es la corriente del instante t sub 0 más la integral desde t sub 0 hasta t de la tensión partido por la inductancia diferencial de tiempo. Es como si la historia previa de la bobina, antes de t sub 0, estuviera resumida, condensada, en el valor de la corriente en t sub 0. Así que para saber qué pasa con una bobina a partir de entonces, basta con conocer el valor de esa corriente y la tensión posteriormente. Una bobina en corriente continua, un régimen en el cual todas las tensiones y todas las intensidades son constantes, se comporta como lo que llamamos un cortocircuito. Puede circular corriente por ella, pero la tensión siempre vale 0, porque la derivada de una constante es 0. Este es el símbolo de un cortocircuito. Veis que circula corriente, pero la tensión vale 0. Y finalmente, en este vídeo y en lo que vamos a desarrollar posteriormente, no admitimos discontinuidades en la forma de onda de la corriente de la bobina. Es decir, esta gráfica no representa una bobina válida para nosotros, porque la corriente tiene una discontinuidad de salto en el instante t sub 1. ¿Qué implicaría tener una discontinuidad de salto? Pues fijaos que para calcular la corriente en el instante 2, t sub 2, separado del instante t sub 1 por un diferencial de tiempo, de modo que delta tiende a 0, y sub 2 distinto de sub 1 implica que esta integral que estoy marcando es distinta de 0. Claro, pensad en la integral como el cálculo de un área de un rectángulo. Si la base del rectángulo es delta, que tiende a 0, debemos admitir tensiones que tienden a infinito. Y eso implicaría usar una matemática adicional que no vamos a utilizar en estos vídeos. Por lo tanto, para nosotros, la bobina tiene una corriente que es una función continua. Puede crecer rápido, decrecer rápido, mantenerse constante, pero jamás tener una discontinuidad de salto como la que vemos aquí.
El condensador tiene un desarrollo parecido. Es un elemento de dos terminales que aparece reflejado acá como dos líneas verticales que alude a la forma en que se construyen los condensadores. He marcado una intensidad y una tensión, de modo que con esas referencias la intensidad es igual a la capacidad por la derivada de la tensión con respecto del tiempo. Fijaos que un condensador solo tiene corriente cuando cambia de valor la tensión, no cuando tiene tensión constante. La unidad de la capacidad se llama faradio. Si queremos calcular la tensión del condensador, hay que integrar. Siguiendo un desarrollo parecido al que veíamos hace un momento para la bobina, llegamos a la conclusión de que la tensión de un condensador en un instante t es la tensión en un instante t sub 0 más la integral del t sub 0 a t de la corriente partido por la capacidad diferencial del tiempo. Otra vez es como si la historia previa del condensador estuviera resumida en el valor de la tensión en el instante t sub 0. En corriente continua, todas las tensiones, todas las intensidades son constantes y un condensador se comporta como lo que llamamos un circuito abierto. Fijaos que la corriente es cero, aunque haya tensión. Un circuito abierto que representamos de esta manera que vemos acá. De forma análoga decimos que la tensión de un condensador es una función continua, porque admitir discontinuidades en la tensión de un condensador implicaría utilizar una matemática que no vamos a utilizar en estos vídeos. Empezamos con las fuentes. Las hay de dos tipos, independientes y dependientes, y a su vez las hay de tensión y de intensidad. Empezamos con las independientes. La fuente independiente de tensión se representa con este símbolo, un círculo con un más y un menos, y una función del tiempo que lleva asociada. La tensión de la fuente es igual a la función asociada E sub g de t. Y la tensión de la fuente no depende de ninguna variable del circuito. Por ejemplo, no depende de la intensidad y de la fuente, por eso se llaman independientes. La fuente de intensidad se representa con un círculo con una flecha, como aparece acá, y lleva asociada una función del tiempo I sub g del tiempo. La corriente de la fuente I, en el sentido de la flecha, es igual a la función asociada. De forma que la corriente de la fuente no depende, por ejemplo, de la tensión de la fuente y no depende de ninguna otra variable del circuito, solamente depende de la función que lleva asociada. Las fuentes dependientes no cumplen esta condición. Las hay de dos tipos, de intensidad y de tensión, que a su vez dependen de intensidad y de tensión. Vamos allá. Aquí tenemos una fuente de tensión que depende de tensión. Aquí hay una tensión del circuito. La tensión de la fuente es una cierta función, nos vamos a limitar a las funciones lineales, de la tensión U sub 1. Aquí tenemos una fuente de tensión que depende de intensidad. Dada una cierta intensidad del circuito, la fuente da una tensión que es beta por I sub 1 porque nos limitamos a las dependencias lineales. El tercer tipo que tenemos acá da una corriente que depende de una tensión del circuito y el último tipo da una corriente que depende de otra corriente del circuito. Las unidades de alfa son adimensionales, no hay dimensiones, porque fijaos que damos tensión a partir de una tensión. Alfa no tiene dimensiones. Beta tiene dimensiones de ohmios, porque amperios por ohmios da voltios. Gamma tiene dimensiones de Siemens, porque multiplicando voltios por Siemens tenemos amperios. Y delta también es adimensional como alfa, porque para dar amperios a partir de amperios no hay que multiplicar por nada. Hemos hecho un gran avance en la teoría de circuitos, con las leyes de Kirchhoff y con los elementos pasivos y las fuentes de todo tipo. Podemos comenzar a analizar circuitos más complejos, como veremos en vídeos posteriores.